Hoy en la Intendencia de la Araucanía para denunciar, Comando Jungla, la Fiscalía y Gobierno. 1. Comunico que hoy jueves 26 julio 2018, 12:00 horas, concurrirán a la Intendencia de la Araucanía Juan Carlos Catrio y sus dos hijos, de la comuna de Ercilla, quienes fueron imputados de haber participado en la muerte de José Antonio Paredes Hermosilla, quien recibió un impacto de bala. 2. En este hecho de extrema gravedad, de manera ligera y sin ninguna prueba válida, la Fiscalía y las Fuerzas de Carabineros Especiales y Policía de Investigaciones PDI, actuaron y detuvieron ilegalmente a la familia Catrio, incluido un menor de edad. 3. El Comando Jungla para la detención y allanamiento destruyó parte del domicilio de la familia y se informó que este hecho constituía un logro de dicho comando. 4. La libertad incondicional que decretó el Tribunal de Collipulli con fecha 25 de julio 2018, desmiente la participación del padre y sus dos hijos, y pone de relieve que el Comando Jungla está creando hechos artificiales similares a la Operación Huracán. 5. Por la gravedad de los hechos, la participación del Comando Jungla y la Fiscalía del Ministerio Público acompañará a la familia Catrio y la comunidad para exigir sanción ejemplar por errores inexcusables en contra de personas mapuche que denigran su dignidad y vulneran sus derechos elementales. Aucán Wilcamán.